Formalmente les doy esta nueva clase pidiéndole excusas por algunos problemas de conexión que tuvimos en el inicio. Pero nada, vamos a hacer lo posible de compartir en el día de hoy y ver en la medida de lo posible que podamos trabajar por lo menos. Bendiciones, hermano Juan. Yo escucho como otra reunión, no sé. Déjame ver, disculpe. Déjame Sí, bajar. póngalo ahí, que nos ayude en esa parte. Perfecto. Gracias. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de la materia exégesis bíblica para el programa de maestría en ciencias bíblicas. Para mí es un honor que hoy nos reencontremos una vez más a través de esta plataforma para continuar compartiendo los conocimientos pertinentes a esta materia. Y es que la semana pasada estuvimos tocando varios temas y quedamos y pautamos que íbamos a iniciar justamente en la plantilla que está colocada ahora mismo. Así es que nos ponemos en las manos del Señor y decimos, Padre bueno, Dios de misericordia y de bondad, adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora. Damos gracias porque nos has permitido pasar un asueto de Semana Santa bajo tu control. Señor, sin mayores eventualidades. Damos gracias porque para esta hora nos permite estar conectado a través de esta plataforma. Reconocemos, Señor, que tú lo sabes todo y que has dado inteligencia y sabiduría al ser humano para crear medios como esto, que aunque estemos lejos, nos sentimos cerca. Señor, glorifícate una vez más a través del conocimiento de esta materia y permite, oh Dios, que aquellos que no se han conectado, pues puedan conectarse, Señor, en este momento para compartir los conocimientos. Úsame como un canal de bendición para quienes me escuchan en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien, siempre mi objetivo es y mi deseo es que Dios me utilice como un canal de bendición para ustedes al momento de escucharme, disertar de algún tema o en alguna materia. Bien, como esto es exégesis bíblica, es importante hablar de que las discrepancias, como algunos quieren llamarle errores, que no es así realmente, algunas contradicciones también se puede decir de esa manera, las discrepancias, bueno, pues se originan o tienen diversas razones del por qué se origina una discrepancia, del por qué nosotros leemos en la Biblia, en un libro y otro, y podemos ver entre un relato y otro algunas diferencias que uno dice, pero ven acá, y entonces, ¿quién está diciendo la verdad? También se da en el caso de algunos exégetas, algunos teólogos que han investigado. Entonces, han partido quizá de un texto y otros teólogos de otro texto, y al momento de exponer el mismo tema y hablar bajo la misma historia bíblica, podemos ver algunas diferencias, claro, que se convierten esa diferencia en discrepancias en la Biblia o digamos como fichas que no nos encajan dentro de ese rompecabezas que estamos armando referente a una historia bíblica o alguna información referente a la misma. Ahora, ¿por qué se dan esta discrepancia? Hay varias razones, pero voy a mencionarle 10 razones de ella. Una es la diferencia en pasajes. Por ejemplo, podemos ver pasajes bíblicos, algunos cuentan, relatan que, por ejemplo, en la parte de que entraron los 70 a Egipto, hay documentos que dicen que fueron 75 que entraron. Hay otros, por ejemplo, cuando dicen que solamente entró Josué y Caleb, si no nos detenemos a leer correctamente, podemos decir, pero ven acá, ¿cómo Josué y Caleb entraron? Fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. ¿Y dónde están todos los demás? Se murieron en el desierto. Entonces, si nomás nos quedamos ahí como limitados, podremos decir así, pero lo cierto es que cuando leemos el contexto, cuando nos detenemos, nos damos cuenta que hay una salvedad que dice que no entraron en tierra bíblica de los que salieron de Egipto. De esos, solamente Josué y Caleb, bueno, pues entraron. Pero no es que fueron los únicos vivos, los únicos seres vivientes
que entraron, o los únicos seres humanos que entraron en la tierra prometida, sino que basándonos en el grupo de personas que salió, solamente ellos entraron. También hay una cita en Gálatas que habla de unos 70, mientras que en Génesis 3:15 creo que es, o 3:28 por ahí, me habla de 70 y Gálatas dice 75. Hay una diferencia, otra forma de crear discrepancia es la diferencia de autor. Cada autor quiere enfocar algo diferente. Y podemos ver como que hay autores que chocan en sus enseñanzas. Por ejemplo, Pablo, creo que le comentaba algo la semana pasada en referente a mi maestría en teología, que yo estudiaba justamente la teología de Pablo en cuanto a la fe y la obra. Pero también Santiago habla del mismo tema. Si nosotros leemos estos libros por separados, uno diferente del otro, podemos ver que es como si ellos se contradijesen en su postura en cuanto a fe y obra. Pues ahí podemos ver una diferencia de autor y usted dirá, bueno, pero ahí se ve la discrepancia. No, lo que pasa es que es posiblemente el autor de Gálatas, el autor de Santiago, quiera afianzar más su enseñanza en la parte de la fe. Y Pablo, pues, quiere afianzar más su enseñanza en la parte de la obra. Pero en general no se contradicen realmente, sino más bien que hay que ver cuál es el enfoque que quiere dar el autor y por eso vemos una diferencia en el autor. O sea, no necesariamente este es el orden, sino que Pablo habla no solamente en Gálatas, creo que en Romanos también él habla de la fe. Entonces Pablo quiere que entendamos la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Cristo, que tengamos esa fe inconmovible. Él habla de del don de fe, pero Santiago no. Santiago me dice, de nada te sirve a ti creer mucho y no accionar. Y tú dices, ven acá, pues entonces Pablo y Santiago se están contradiciendo. Porque uno dice que vamos a ser salvos por obras, que debemos hacer las obras, mientras que otros me dicen, a ti lo que te necesitas es tener fe, no la obra. Entonces ahí se pueden crear una aparente discrepancia, pero no quiere decir que sea real. Solo es cuestión de leer un poquito más y ver la perspectiva de cada autor, que más adelante lo vamos a mencionar. Ver la perspectiva de cada autor y el objeto realmente que quiere enfocar. Hay otra diferencia que es en los métodos de clasificación, como su nombre lo dice, cómo está clasificado ese libro, a qué pertenece. Hay diferencia de cálculos, y aquí cuando hablo de cálculos, ustedes saben que las fechas en relación a la Biblia nunca son ciertas. Son fechas probables. Fechas probables de otros investigadores, bueno, porque en su momento, ¿verdad? Y han indagado un poquito más que nosotros. Y por eso, tanto en Google, en Wikipedia, en diccionarios bíblicos, en documentos extrabíblicos, ¿verdad? Podemos ver que no dicen la fecha exacta de la redacción de algún libro, sino que plantean pues una fecha aproximada. Si nosotros nos encerramos en esa parte de, no, porque yo leí tal autor, quizás un autor de renombre, reconocido, un autor muy prominente, un autor que resalte dentro de los teólogos, por así decirlo, por ejemplo, Matthew Henry. Ah, no, porque yo leí Matthew Henry, que tal libro era en tal año. Quizás otro autor con mayor o menor fama que él me diga otra fecha y yo puedo creer que hay una discrepancia, pero realmente no la hay, porque hay como un trecho que se acepta entre 5 o 7 años entre una fecha y otra que puedan mencionar los autores. Entonces, cuando ustedes hablen de cálculo, cuando hablen de fecha, traten de no dar todo por sentado en relación a las fechas, no lo den todo por sentado, porque en este año fue que se escribió tal libro.
no lo den por sentado porque ya le dije que no siempre están en la fecha correcta, sino que dan aproximado para continuar con el desarrollo del tema que tengan. Bueno, también están las peculiaridades de los modismos orientales, y creo que esto está bastante claro en el sentido de que una cosa son los orientales y otra cosa son los occidentales. O sea, hay modismos orientales muy puntuales dentro de las escrituras que eso hace que se nos dificulte entender alguna lección, entender alguna historia, porque o era primo o era mamá, hay un modismo de filiación que se llama. Y por eso vemos que en la genealogía a veces te dicen fulano hijo de Perencejo, pero tú dices, pero es que llevan décadas de diferencia. O ese personaje no vio a aquel personaje. Dígame, Juan. Bien, maestra, levanté la mano porque no quería que sacarle del hilo. Ok. No le preguntaba, usted nos está explicando ahora que si un autor entre otro tienen 7 o algunos años de diferencia, no se le da importancia porque se entiende que van encaminados en el mismo lugar. Pero ¿qué pasa cuando las fechas tienen, por ejemplo, 50, 100 o tal vez muchos años de diferencia? ¿Qué se suele hacer en esos casos? Bueno, mire, yo le diría que unos tres años de diferencia entre una historia y otra, o sea, entre la redacción de una cosa y otra, ya es mucho. Yo dije 7 para ser considerado, pero 3 ya se considera mucho. Ahora, cuando hay una diferencia tan marcada que usted me diga que Esdra fue redactada, por poner un ejemplo, en el 60 antes de Cristo, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, en el 60 antes de Cristo, y otro Sí, autor me dice que fue en el 85, ahí hay una diferencia demasiada marcada. Entonces hay que buscar un tercero o cuarto autor a ver qué me dice. Porque si uno me dice que 60 y otro 65, está aceptable, pasa dentro de la medida. Pero uno 60 y otro 85, ¿sabe todo lo que pasa en 25 años de redacción? Es mucho. Entonces ahí lo importante sería, o lo correspondiente sería buscar 3, 4, hasta 5 autores que me hablen de la misma fecha de redacción para ver más o menos qué tan aproximado sea y descartar aquel que tiene una diferencia muy alta. Okay. entiendo. Se lleva un proceso para poder determinar la fecha. Claro, claro, usted no puede. Ya estos dos me dijeron un 80 y otro 60, pues me voy a quedar con el de 80. No, sino más bien Entiendo. hay que hacer una investigación más exhaustiva para entonces usted poder deliberar, por así decirlo. Bien, otra diferencia son los modismos orientales, como les mencionaba. O sea, hay modismos en la parte oriental que chocan con los orientales, con los occidentales, y que tenemos que tomar en cuenta al momento de leer. Hay modismo de filiación, como les mencionaba, que es cuando una familia, o sea, un pariente en el relato bíblico aparece siendo hijo de alguien o de un personaje en sí. Y eso se da, eso es, mire, el modismo de filiación, hay muchos otros modismos orientales, pero por mencionarle uno, el de filiación, ese se da muchísimas veces en la Biblia, es muy frecuente en la Biblia. Claro, siempre se quiere pues indicar una relación familiar que existe entre un personaje y otro, pero esa relación puede ser física, espiritual, moral, de ciudad, pero cuando lo leemos como por encima, decimos, pero es que ellos no eran familia, pero es que ellos ni siquiera, ese personaje no vio el otro, no lo vivió porque pasaron siglos entre ellos, pasaron muchos años entre ellos. Pero en la lectura lo vemos o lo leemos como que de un verso a otro habla, hay 20 años, y usted lo lee como que es parte de una misma historia. ¿Me doy a entender? Sí, sí, maestra, sí. Maestra, sí. Correcto, perfecto. Entonces seguimos
hacia adelante. Muy bien. Está lo que se llama la pluralidad de nombres o sinónimos. Y aquí es otro tema, porque hay varios personajes con los mismos nombres. A ver, ¿cuánto José usted conoce? En la Biblia, ¿cuántos José? Sí, Yo diría como algunos 2 o 3. muy bien. Y María, muchísimo. María, sí, es verdad. María se va lejos, se va lejos. Se va lejos. Incluso, María a veces confunden una María con otra. Cuando es María Magdalena, la confunden con María, la mamá de Jesús, o sea, con la hermana de Lázaro, también, en los relatos, o la gente predicándolo, o enseñándolo, confunden a María, a las Marías, la confunden. Hay otra María, que es la esposa de Cleofas, que se menciona poco, pero también se llama María. Entonces, en algún relato puede que lo confunda. ¿Qué La choca? mamá Lo de que pasa, Jesús también se llama María. Así hay ciudades que tienen el mismo nombre. Y cuando usted cree que le está hablando de una ciudad, es de otra. Pero como dice el mismo nombre, uno tiende a confundirse. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, hay nombres tanto de ciudades como de personajes que son iguales. Y al ser iguales y no prestamos atención, nos confundimos. ¿Cuántas ciudades con el nombre Belén usted conoce o usted ha leído? bueno, yo entiendo que una. Ah, usted ve, usted Yo no entiende sabía que había más. posiblemente, sí, dígame, pero habían dos ciudades con el mismo nombre, Belén. Eso no lo sabía. Sí, hay dos ciudades con el nombre Belén. Que si usted está leyendo en un contexto, si usted está leyendo en un contexto, por ejemplo, yo me imagino que la que usted conoce es Belén de Judá, Exactamente. pero hay otra Belén que pertenece a Zabulón. O a la tribu de Zabulón. Y lo dice tal cual la palabra. O sea, menciona la otra Belén. En el libro de Jueces habla de la Belén de Zabulón. Y uno dice, pero Belén de Judá. Y saldrá algo de Belén. Y uno ya tiene en el chip, el Señor nació en Belén. Pero en el Belén, ese Belén que se menciona es Belén de Judá. Pero en Jueces habla de la otra Belén. En Jueces no, en Josué habla de la otra Belén. Y si uno no se percata de esos detallitos, y así hay otros pasajes, eh, así hay otros pasajes dentro de las escrituras que tienen el mismo nombre. Si usted se va a Josué 19:15 dice, y abarca Catat, Nalá, Tinrón, Idalá y Belén. 12 ciudades y ahí habla, o el contexto anterior, unos cuantos versos anterior, ahí usted puede darse cuenta de que ese Belén es la tribu de Zabulón. O sea, dice, la suerte le tocó a los hijos de Zabulón. Y ahí empieza, bueno, pues a desglosar y a dar una serie de pautas y de mencionar nombres. Y ahí mencionan a Belén, que no es la Belén que normalmente conocemos. Eso no le pasa a usted. Usted no es el único. Ya hoy usted aprendió que hay dos Belén. 2 Belén. Sí, pero así hay otras ciudades y nombres de personajes que nosotros tendemos a confundirlo. A veces en el Nuevo Testamento me habla de uno, en el Antiguo de otro, y en el mismo Antiguo Testamento, dos personajes con el mismo nombre. Y entonces ahí se supone, se crea una discrepancia, porque si usted está leyendo de Belén de Zabulón y usted está explicando con ese ardor ferviente, dando a entender que es la Belén de Judá, pero realmente no es Zabulón. Hay un problema ahí. Hay Claro. un, Hay un eso problema. pasa mucho Sí. cuando se predica de algunos personajes del Nuevo Testamento, como es Juan, que la gente choca a los Juanes. Uy, sí.
Pero con decirle que confunden a Juan el Bautista con Juan el discípulo amado. Amén. O sea, tú dices, pero no, pero es que no son lo mismo. Claro, uno lo sabe ahora, pero anteriormente no, no para nada. Y esos son personajes, por ejemplo, uno escudriña un poquito más porque uno lo menciona constantemente, pero esos personajes o lugares que uno no lo menciona esporádicamente, si no se lleva un buen estudio, se pueden confundir fácilmente. Fácilmente yo he escuchado personas predicar de que Juan el Amado fue Juan que escribió Apocalipsis y otros libros. El amado, el discípulo amado, tuvo esa revelación por parte de Dios y escribió Apocalipsis, pero no, no fue ese Juan. Por eso es la confusión. No. Vamos a hacer una pausa ahí a ver si me entendí bien. Pero Juan, ¿Juan cuál? Juan el Amado, Juan el Bautista. no, porque tenemos Juan Juan el que escribió Bautista, Apocalipsis. pero el Juan que escribió Apocalipsis no es el mismo Juan Amado. No, Juan el que escribió el Apocalipsis no es Juan el discípulo amado. ¿Y cuál Juan es? Pasa, ¿sabes por qué se da la confusión entre los Juanes? Porque tuvieron eventos parecidos. Por ejemplo, Juan, el que escribió el Apocalipsis, estuvo preso también, estuvo en Patmos, en la ciudad. También, o sea, que hay similitudes que apuntan a que era él, pero realmente no era él. Yo creo que en Apocalipsis capítulo 1, a ver si lo encuentro. En Apocalipsis capítulo 1, creo que dice que Juan es dice, y declaro enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, creo Juan a las 7 iglesias. Ahí es que la gente lo confunde. Bueno, no lo veo ahora el texto puntual para decirle cuál Juan fue que escribió el Apocalipsis, pero ni fue el Bautista, que fue el que predicó antes de Cristo, usted sabe, el que iba abriendo el Sí. camino, y el Juan, el discípulo amado, el que se le comía el pan al maestro. Pero además de esos dos Juanes, hay otro Juan, porque las cartas Paulinas. Juan el Prevístero era el otro, Juan el Prevístero, con ese que se confunde. Juan Bautista con Juan el Prevístero. Las cartas paulinas, usted le está mencionando ya su autor, de Pablo. A las que se han podido demostrar que eran de Pablo, porque debemos saber que hay cartas que se le han atribuido a Pablo que realmente Pablo no la escribió. Y hay Sí, eso cartas lo que hemos. Pablo escribió que no nos llegaron. Amén. Ahora bien, ustedes, ¿verdad? Porque van a ver la grabación los demás. Es justamente como esta maestría de ciencias bíblicas, justamente las ciencias bíblicas que a través de argumentos demuestra que el Juan, y exégetas, ¿verdad? El Juan que escribe Apocalipsis no es Juan el Bautista, ni es Juan el discípulo amado. Justamente, mire que cayó muy bien porque es la maestría que ustedes están haciendo. También hay discrepancias en lo que es sentido diverso de la misma palabra. Creo que le mencioné uno la semana pasada, que es la parte de Job, si no fue a ustedes. Sí, usted me habló de que hay versiones que dice la esposa de Job, maldice a tu Dios, y hay otras que dicen bendícelo. Exactamente. Eso lo tratamos. ¿Por qué? Porque el mismo hebreo, el mismo hebreo, que es Barak, que se utiliza para bendecir, es el mismo hebreo, o sea, la misma palabra que se utiliza para maldecir. Entonces, el traductor o el autor de que estaba eso mismo, transcribiendo el pasaje, en vez de poner bendice, puso maldice. Si usted tiene Biblia de varias versiones, en la de 1909 dice bendice a tu Dios. O sea, Reina Valera de 1909. Dice bendice a tu Dios.
Porque lo que también, por ejemplo, a uno le da paso a esa teoría es, o yo lo pensaba así, que al final Job tiene otra esposa y nuevos hijos. Entonces uno dice, ¿Dios la mató? ¿O se murió en el camino? porque no, recuerde que a Job le quitaron todo menos la esposa. O sea, las hijas nuevas que Job tuvo fue con la misma esposa que había tenido las criaturas o la crianza o los hijos anteriores. Fue con la misma esposa que él tuvo. Lo único que los segundos hijos pues fueron más lindos, más hermosos que los primeros, pero fue con la misma esposa. O sea, lo que murieron. Eso era, eso lo estoy cayendo ahora, pero yo pensaba que por todo el contexto que se nos da y lo que se nos dice, era algo nuevo. No, claro, todo fue nuevo, menos la esposa. Le dejaron la misma esposa. Nuevo los hijos, nuevo los bienes, nueva las vacas, todo, menos la esposa. Fue Entiendo, con la misma esposa. entiendo. Entonces, eso es otro dato, otra cosa. La palabra dice que a Job todo le fue multiplicado, pero los hijos no se lo multiplicaron. Él tuvo la misma cantidad de hijos que tenía anteriormente de quitárselo, la misma cantidad. ¿Qué te parece? Eso yo no lo había analizado, que él tuvo la misma cantidad de hijos que tenía antes del COS. Lo único que eran más lindos, de apariencia, la Biblia especifica que eran hermosos, más hermosos, pero era la misma cantidad. Recuerde que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Así es que anote por ahí. No. Bien, continuamos. Y hay otra discrepancia que se dan los errores de los manuscritos. Bueno, y ahí, mire, pudiésemos desglosar ampliamente los errores de los manuscritos. ¿Por qué? Porque hay errores de los copistas que solamente ese número 9 de errores de los manuscritos, nos daría como para 20 minutos de clase. Porque los manuscritos, esos errores que se dan por diferentes formas. Hay uno que es porque se repite una palabra, porque se repite una frase, porque repiten un nombre. O sea, hay varias formas de por qué se crea un error de los manuscritos. El que estaba traduciendo no entendía la palabra, no había una palabra en español, por así decirlo, o en latín, que era que primero se traducía, que compensara o diera el mismo significado que la palabra original. Hay autores que narraban demasiados detalles, hay otros que lo omiten, por eso es que los evangelios, aún en los sinópticos, nosotros tenemos como que leer las historias que son sinópticas como con 3 Biblias abiertas para ver qué detalle omite un personaje que el otro autor no lo da. Entiendo. Porque fácilmente podemos decir, no, que los endemoniados eran tantos. Pero Juan dice el endemoniado gadareno. Habla de uno. Pero hay otro autor del Evangelio que dice los endemoniados. Tenemos que ver en cuál de los 3 sinópticos me habla de uno y en cuál me hace entender cuál era más endemoniado. Pues si usted lee a Mateo, le va a decir que había el endemoniado gadareno. Si usted lee Lucas, por ejemplo, habla de varios endemoniados. Y algunos creen que hasta 8 endemoniados. Y si usted lo lee, usted ve acá, ¿era 1 o eran 8? ¿Eran 7? ¿Eran 5? ¿Cuántos endemoniados eran realmente? Entiendo. Sí. Entonces, por eso le digo que en esos errores de manuscrito se da eso. Entonces, algunos omiten detalles, otros dan más detalles y uno lo ve como discrepancia. Falta de continuidad, a veces uno ve como que se cortó una idea para introducir otra. Bien.
Y Sí. está la imaginación del crítico, que entra usted y entro yo también. O sea, yo soy de las que lee las historias, las parábolas, la Biblia, como creándome mentalmente una idea, ¿verdad? De lo que fue pasar. Y es como decir, están cabalgando, yo veo el polvazo levantándose de las pisadas del caballo y todo eso. Pero quizá usted lee de una forma más sincronizada, más, ¿me entiende? Entonces, no. Había, cabalgaban, pero el polvo no se levantaba. Entonces, ahí se originan diferentes discrepancias. Deme un momentito, Juan, para moverme de... Sí. Está bien, está bien. Bien, amado, pues continuamos. Lo que pasa es que su maestro, el doctor Cifra y yo a veces coincidimos dando docencia a la misma hora. Entonces tenemos que, ¿verdad?, Entiendo, poner entiendo. un poquito a distancia de uno del otro para Para no evitar, chocar, para no chocar, no chocar, no para chocar. Está evitar bien. que se escuche mi voz o que se escuche la de él en medio de la otra clase. Porque a veces son totalmente diferentes. Bien, los judíos de Alejandría. A ver si no pase algo por aquí. Ok. Ok, la exégesis. Baja eso, niña. Bien, un análisis de la historia, de la interpretación bíblica comienza por lo general con la obra de Esdras. Esto es cuando él regresa del exilio babilónico. El pueblo de Israel pidió que Esdras les leyera el Pentateuco. Ahora bien, el rabinismo judío inicia en el siglo segundo antes de Cristo. No inició para el tiempo de Esdras. Claro, debemos reconocer que Esdras, ¿sabe? Que Esdras era el máximo, se pudiese decir. Él dio grandes Sí. aportes, e inclusive digamos que él pudo dar los pininos, ¿verdad?, de lo que era el inicio del canon, se puede decir. Y es bueno que recuerden que a partir, bueno, de aquí para adelante vamos a estar hablando de algunos conceptos como la Torá, el Talmud, el Midrash, la Gemara, ¿verdad? La gente que pronuncia la Mishpah o la Mishnah. Es decir, de aquí en adelante, de esta plantilla en adelante, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la literatura y los escritos hebreos y judíos, enfocándonos o puntualizando en el Nuevo Testamento y dando pinceladas de lo que son los primeros siglos después de Cristo. Para hablar de los judíos de Alejandría, importante que la filosofía de Alejandría determinaba en cierto grado su interpretación, pues adoptaron el principio fundamental de Platón, que no debe creerse nada que sea indigno de Dios. Esos personajes de la época de Platón necesariamente no estaban en contra de las escrituras. Cada vez que encontraban en el Antiguo Testamento cosas que no encontraban en su filosofía o que ofendían el sentido del decoro, recurrían a interpretaciones alegóricas. Es el caso de Filón, que fue uno de los más grandes maestros del método de interpretación entre los judíos. Hay muchas frases de la época de Platón, Aristóteles, Filón, de Alejandría y esa gente, que más adelante fueron plasmadas en las escrituras, pero realmente ya ellos habían hablado de eso. Y un ejemplo de ello, pudiésemos decir, de la regla de oro. ¿Te recuerda que hice la regla de oro? No. Bueno, ahí que está
La regla de oro, no hay más, nada más está esa. Mateo capítulo 7. Esa regla de Mateo. oro que dice que no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan, ¿verdad? Y que Ok, debes ok. tratar como quisiera que nos traten. Aunque es Jesús que está enseñando en Mateo, esa parte, eso no era de Jesús. O sea, eso no fue una frase que Jesús la dijo de que de su propia psiquis, por así decirlo. No fue que él la creó. Él estaba haciendo alusión a otro personaje. Y entonces, como Jesús la dijo, queremos decir que la regla de oro fue de Jesús. Ok, entiendo. Y lo vamos a ver más para adelante. Bueno, ahorita creo que hay dos plantillas que tengo por ahí que hablan de eso. Quien menciona eso, mucho antes de Cristo, es un personaje llamado Hillel, que ahorita vamos a Ok. ver una figura de interpretación de Hillel. Pero como está en la Biblia y fue Jesús que lo dijo, ¿qué decimos ahora? ¿Qué fue Jesús? Fue palabra de Jesús, que eso es palabra de Jesús. O sea, nosotros debemos tomar en cuenta, hay frases que, hay un libro que se llama Jesús no dijo eso. Cuando viene a ver usted se topa por ahí con ese libro. Cuando yo me topé con él, cuando tuve la oportunidad de leerlo, estudiarlo y eso, yo dije, ay, Santo Cristo, Padre amado, pero ¿y qué es esto? De todas las cosas que Jesús nos dijo que nosotros decimos que él dijo. Wow. Creo que aparece en PDF ese libro. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Creo que Lo sí, voy que a buscar. aparece en PDF. Amén. Abainame. Me parece. Entonces aquí léame esta plantilla, Juan. Oh, claro que sí. Esta misma que tenemos aquí, ¿cómo se origina la discrepancia en la Biblia? Bien, diferencia de fechas en pasajes, Un diferencia, momento, ¿ustedes todavía no le han cambiado la pantalla? no, Oh, pero eso qué fue que le pregunté, eso fue Déjame que le pregunté. dejar, déjame dejar de compartir para volver a compartir, porque estoy en otra pantalla. Yo estoy en los Ok, métodos de interpretación más comunes en la historia. Ahora, bien. verifique si ya le cambió. Ahora sí. Perfecto. Método de interpretación más comunes en la historia. Pero eso era usted que Método estaba en esta plantilla. Nosotros estábamos en la otra. Bueno, a mí, yo estaba en la vieja, ok. Método alegórico místico. El significado natural no es el que uno ve en el pasaje. Se hace a un lado el sentido literal y se espiritualiza toda la escritura. Filón de Alejandría, Clemente, Orígenes y Agustín. Ejemplo, el entrar a triunfal de Jesús a Jerusalén, el asna es el Antiguo Testamento, el pollino es el Nuevo Testamento. Y los dos apóstoles que fueron a buscar al animal son los dos sentidos de la escritura, el moral y el espiritual. Bueno. Bien. Lo que pasa es que aparece el internet de Juan, porque yo dije, ven acá, ¿será que no pasó la plantilla? Pero bien. Fíjense, amados, para conocer lo que, digamos, la metodología, para poder entender la profecía y hacer un análisis del texto, pues debemos reconocer, debemos comprender cuestiones como son las figuras retóricas, porque nos van a ayudar a considerar lo que es la perspectiva tanto profética para entender algunos pasajes. ¿Recuerdan los 19 criterios para analizar, para hacer exégesis a un pasaje? Nos van a ayudar a analizar el texto porque debemos de entender, por ejemplo, menciónenme algunas figuras retóricas que le llegue a la cabeza. La hipérbole. La hipérbole. ¿Cuál más? Dígame, Eh, Luciano, mencióneme alguna otra La figura. prolepsis. La prolepsis. Prolepsis. Ajá, que Están colocaron los mitos. los mitos. La sinécdoque. Sí, hay mitos. Están las metáforas. La Está la metáfora. narrativa.
Sí. Y hay La más. narrativa, los cuentos. Sí, hay muchas narrativas, La cuentos, prosopopeya que se seudónimos, da, la prosopopeya que se da mucho también en las hipérboles, escrituras. prosopopeya, prosopografía. Y esas que ustedes mencionan son, digamos que son algunas de las más relevantes, que son las que llegan más rápido a la mente de uno. La metáfora, la parábola y todo eso. Pero la alegoría, entonces, esas son las más fáciles, las que llegan rápido. Pero si usted no conoce el significado ni qué hace esa figura, entonces usted fácilmente, donde hay un hipérbole, va a creer que era verdad, que era de esa exageración descomunal que plantean las escrituras. Si usted no conoce muchas figuras, bueno, usted se ponga una autotarea y se ponga a investigar figuras retóricas, porque son importantes para lo que es la exégesis hebrea. O sea, porque hay que crear lo que es una perspectiva profética en los diferentes análisis que uno va haciendo. ¿Por qué? Porque hay figuras que te permiten ver un sinonimio, una sinonimia entre una palabra y otra dentro de una profecía. Por ejemplo, hay una parte de la historia en el Antiguo Testamento donde de manera profética en Israel se habla de un vidente. No se menciona un profeta. Pero si no sabemos, ya usted sabe lo que vamos a hacer, ¿verdad? Decir que son dos cosas diferentes. O sea, hay una transición en el Maestra, que escribiendo, ajá. un pequeño aporte en ese sentido. Ciertamente es como usted dice, y vamos a traerlo al lenguaje latinoamericano, específicamente aquí en República Dominicana, regionalismo en República Dominicana. Si yo voy con usted allá al Cibao y vamos a un supermercado y yo le digo a usted, coja recaíto y gustosito, ¿qué usted coge? Recaíto y qué? Y gustosito. Bueno, ají. Ajá. Y el recao, no sé, verdura. Verdura, ají, verdura, ¿Ya? ajo y un chin de cebolla. Recaíto y gustosito. Ah, bueno, me Pero usted faltó dice eso, el ajo y la usted dice eso cebolla. en Venezuela, usted dice eso en Venezuela y usted no está diciendo nada, porque ellos no manejan esa parte. Entonces, aquí yo decir en el sur, ají, verdura, cebolla y ajo, y decir recaíto y gustosito en el Cibao, estoy dentro del mismo país, dentro de la misma jurisdicción. Sí, Pero hay ciertas sinonimias, palabras que no compartimos. Por ejemplo, usted sabe que caldero es paila. Ellos le dicen paila, no le decimos caldero, ¿verdad? sí. Pero ese sinónimo de la palabra paila lo trajeron aquí en principio por los españoles. Nosotros le decimos caldero a partir de la Real Academia Española de la Lengua, que ahora se llama Real Academia Española, porque hasta el nombre le cambiaron, la RAE. Pero no obstante a eso, si yo le digo a usted, maestra, tráigame los quiquiros, ¿qué usted me trae? Bueno, yo no le llevo nada. Los quiquiros son los guineos. Ellos le dicen quiquiro a los guineos. A lo que nosotros le Bueno, decimos guineo, banano, ellos le dicen me quiquiro. quedé sin cenar porque me quedo sin cenar. O yo, Juan, yo me quedo sin cenar si me dicen que trae los quiquiros porque no voy a saber. Entonces, Igual todo va a pasa con depender los del profetas. regionalismo. ¿Cuál otro nombre usted Pero no conoce, está, Luciano? De los profetas otro no, menores. de los Profetas menores, otro nombre de llamarlo. otros nombres. De llamar profetas menores y profetas mayores. También se le llama. Bueno, en una ocasión yo a los profetas menores decía los pequeños, yo de mi punto de vista le decía a los pequeños profetas y a los profetas mayores decía los profetas grandes. Yo para diferenciarlo, para no hacerle el lenguaje común de que profeta menor y profeta mayores, no, no. Bueno, Todos los profetas fueron mayores, todos los los profetas hebreos fueron le menores, es mi decían, punto de vista. los hebreos le decían los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y se puede. Se puede en cierto sentido, pero que sean posteriores no quiere decir que sean mayores, porque hay profetas menores que se escribieron antes que los profetas mayores. O sea, lo que tenemos, la clasificación, sin Cierto. adentrarnos en la parte de por qué eran mayores, por qué eran menores. No, sin adentrarnos ahí.
Entonces, ¿se dan cuenta por qué eso es tan importante? Igual, algunos piensan en los capítulos, en los versículos. ¿Cuándo se dividieron en capítulos? ¿Cuándo se dividieron en versículos? O sea, no vamos a decir que porque eran mayores, ay, porque escribían más, no, porque no nos vamos a entrar ahí porque eso no es tan relevante para ustedes. Ahora bien, si nosotros hacemos como una retroalimentación o repetimos lo que estábamos diciendo, tenemos que tener claro que hay que establecer los límites del pasaje cuando usted lo va a estudiar. Recuerde que esta materia es exégesis bíblica. O sea, hay que tener parámetros para estudiar, para considerar, hasta para evaluar la amplitud de un capítulo, los párrafos, las ideas, la profecía en particular que tiene cada libro, el contexto en el que fue escrito. Y en la exégesis o en la profecía hebrea, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el contenido de la profecía hebrea debe interpretarse a la luz de la situación que el pueblo hebreo estaba viviendo en ese momento. Por eso es que entran los pasajes continuo y discontinuo, o también llamados pasajes permanentes y pasajes temporal, porque hay que tomar eso en consideración. El contexto histórico, gramático que estaban viviendo, si era la parte literal. O sea, hay un método, el método de Calvino. Si nosotros estamos estudiando algo, bueno, pues nos ayudaría o nos resultaría provechoso para nosotros al día de hoy si utilizáramos únicamente el método de Calvino. ¿Por qué? Porque ese método, bueno, pues nos explica la cosa como tal, pero usted sabe que un intérprete, un exégeta, un investigador de la Biblia que se respete, no utiliza una sola fuente. El Calvino, bueno, nos ayuda, pues está como un poquito más apegado a estos tiempos, pero repito, un exégeta, un hambriento de las escrituras, no se queda con una sola, con un solo documento, con una sola exégesis, no. Tener en cuenta que Robert Law es quien inicia en el siglo XVIII, más o menos por ahí va el asunto. Él es quien inicia esta parte que tiene que ver con la profecía, con la poesía hebrea y todo eso. En la época de Jesucristo, la exégesis judía podía clasificarse dentro de 4 tipos principales: literal, midrashico, el pesher y el alegórico. El literal es interpretación, que se le ayudaba, bueno, porque le servía de base para otros tipos de interpretaciones que iban a realizar o que le haría más fácil, pero hay que tener un comentario. Y no había mucha discrepancia ni mucha incongruencia o disputa al respecto. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que el exégesis judía, el autor hebreo, cómo era que se manejaba al momento de nosotros poder estudiar pues algún documento. ¿Quién puede leerme esta plantilla? En Yo cuanto la a la leo, maestro. exégesis, adelante. Exégesis judía antigua. Un solo. Ah, Juan, ok. adelante. Exégesis. Ok. Juan, Ok, de los buenos. José Está bien, Manuel va luego. Yo le voy a poner 2 más que van después de esa en la misma línea. Adelante, está Juan. bien. Exégesis judías antigua. Los israelitas habían perdido probablemente su comprensión del hebreo durante el periodo del exilio. La mayoría de los eruditos suponen que Esdras y sus ayudantes tradujeron el texto hebreo y leyeron en voz alta en arameo, añadiendo explicaciones para hacer más claro el significado. De este modo comenzó la ciencia y el arte de la interpretación bíblica.
¿De qué manera empezó el arte de la interpretación? Que ahora hay hasta menciones, cuando usted está estudiando teología, hay mención e interpretación. Cuando Esdras, durante el periodo del exilio, y sus ayudantes o los copistas, la gente de antes tenía su escribiente ahí para que, ¿verdad?, le auxiliara. Empezaron a traducir el texto hebreo, lo leyeron en voz alta en arameo, y ellos, vamos a decir, hablando o explicando el texto para que quien lo estaba escuchando lo entendiera. Ahí empieza lo que es la interpretación bíblica. Pero cuando usted está estudiando la palabra o usted está preparando un mensaje, usted no tiene a Esdras ni tiene a una gente que le esté diciendo eso es lo otro. Claro, entendemos que usted va a buscar dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Para preparar el mensaje, llevar la palabra donde Dios lo mueva. Pero importante saber interpretar de forma correcta. Cuando estamos siendo guiados por los parámetros que están establecidos para poder interpretar y hacer una correcta exégesis. Bien, ay, me fui. Doctora, yo tenía un pequeño aporte ahí con relación a la exégesis judía antigua, lo que le puede dar Ajá, hacia atrás. vamos a ver. Sí, le puede dar hacia atrás. Sí, la exégesis judía antigua, mire, Ay, según lo que dice el texto, dice, los israelitas habían perdido probablemente su comprensión del hebreo durante el periodo del exilio. Ciertamente, al ligarse con otras lenguas, usted sabe que hay palabras que se iban a ir perdiendo. perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que puedo entender en cuanto al texto es que la exégesis judía, ¿qué buscaba? ¿Qué en sí qué es la exégesis judía? Desde mi punto de vista, yo entiendo que es un estudio antiguo de los textos sagrados del judaísmo, que fue lo primero que entendimos, ¿verdad? Así como los libros del Antiguo Testamento que componen la Biblia, a través de un estudio se puede entender que los eruditos, los intérpretes, los escritores, los profetas, los exégetas, intentaban comprender el significado original de los textos para aplicarlo en el contexto histórico y cultural en el que en el momento ese de que se hablan fueron escritos. Ahora bien, viendo la importancia de esto, es fundamental entender que muchos hechos de lo que relata la Biblia, de muchos textos, de muchos versículos que se encuentran en la Biblia, la disciplina del exégesis, ¿qué es lo que busca? Es adentrarnos a nosotros, poder llevar nosotros la mente a lo que el escritor como tal quería decir, comprender el mensaje o el texto original, además de que como tal la exégesis a modo per se, ¿qué era lo que buscaba? Ayudar a interpretar correctamente el pasaje de la Biblia y evitar los malos entendidos, por lo cual hoy en día, por la mala interpretación de esos versículos, por la mala exégesis y por la buena exégesis de ellos, oiga bien, por la mala exégesis y por la buena exégesis de ellos, hoy en día hay muchos malos entendidos y de que muchas cosas que no son las quieren poner como que son y se han creado malos entendidos que han desvirtuado e incluso han dividido la iglesia como tal. Ahora bien, el interés per se como tal del exégesis judía, ¿qué es lo que busca? Desde mi punto de vista, yo le estoy hablando, maestra, si estoy equivocado me puede corregir. Lo que busca como tal, ¿qué es? Un estudio minucioso, profundo, analizado, viendo el contexto cultural, histórico, político, social, sociológico, hasta psicológico, dramaturgo de ese tiempo. ¿Para qué? Para poder crear una buena estructura en cuanto a la base, las herramientas, las técnicas como tal, eran empleadas para obtener un significado original de la palabra clave del texto. Ahora, el análisis del texto como tal, a modo per se, ¿qué buscaba? Los exégetas tenían algo claro, y era que querían sumergirse en el texto sagrado. Ahora bien, leyendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, buscaban quizás huellas, signos, símbolos, patrones, señales y pasajes bíblicos como tal pudieran arrojarle luz, maestra, para entonces poder tener una buena interpretación y como tal crear una buena contextualización histórica del texto que se necesitaba interpretar. Creo que hasta ahí, maestra, el pequeño aporte que le... Correcto, correcto, eso es así. Además, ustedes
tienen claro de que exégesis es poder extraer o succionar el texto de tal manera que yo entienda lo que el autor me quiso decir, aunque lo haya dicho en otros tiempos, qué me está diciendo en el aquí y ahora. Dos de las escuelas más famosas de esos tiempos de interpretación eran esta, la de Shammai y la escuela de Hillel. Hermano Luciano, por favor, léame esta plantilla. Ajá. Bien, dice así. Shammai y Hillel. Shammai, juez principal y sabio de la Torá, desarrolló una estrategia de doble agenda en su trato con los romanos. Por un lado, acepta la presencia de una guardia para hacer prevalecer los dictados de la corte. Se llamaba en ese tiempo guardia pretoriana. Por otro lado, enseñó a odiarlos secretamente, rechazaba a los gentiles y constantemente se oponía a enseñarle la Torá y las leyes de las costumbres judías. La escuela de Hillel, juez y maestro de la Torá, prefirió tener la autoridad de la santidad y justicia de la Torá sin acudir a la guardia romana para hacer valer sus decisiones legales. Desde este punto de vista, como tal, entonces, amaba a los gentiles, consideraba que mientras más él enseñara la Torá, amaría más a Israel y menos antisemitismo existiría en el mundo. ¿Qué indica eso, maestra, como tal? Viendo los dos contextos, hay que ver, porque cada quien habla del contexto como tal y de la escuela como tal en espacio y tiempo. Es como decimos hoy en día, maestro, tenemos dos corrientes, el judaísmo y el cristianismo. Cristianismo de Cristo para acá, judaísmo antes de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué nos dice esto, maestra, como tal? Los judíos, los hebreos, tienen sus 628 leyes, pero para nosotros tenemos que entender que con amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro pueblo como a ti mismo y hacer lo que dice la Biblia para poder alcanzar la salvación es lo que nos corresponde. Aquellas leyes fueron dictadas específicamente para el pueblo de Israel, no para nosotros. Pero nosotros como tal no podemos hacernos lo locos si vamos a un lugar como el pueblo de Israel y que no sea lo loco de violentar las leyes porque eso no le corresponde a uno que es dominicano, no. Hay que respetar las normas, las reglas y las leyes porque estamos incluso en un país extranjero. Que aunque ellos crean en Dios a su manera, nosotros tenemos que entender que es la regla. Ahora bien, viendo ambas escuelas, yo me inclino por la escuela de Hillel, en virtud de que amaba a los gentiles, que es la intención de nosotros, dirigirnos a los gentiles nosotros en aquellos tiempos, vienen pensando nosotros hoy, los gentiles de hoy en día, amaba a los gentiles y consideraba que mientras más se le enseñaba la Torah, amaría más a Israel. Y conociendo el verdadero evangelio de Jesucristo, amaría más a Jesucristo. Yo no puedo enseñar algo para poner traba, quizás como lo hacía la escuela de Shammai, o en su defecto, rechazaba a lo interno, a los gentiles, lo odiaba y que como tal aborrecía la ley y costumbres judías. Entiendo desde mi punto de vista, maestro, que la escuela de Hillel tenía un interés amplio en hacer que se entendiera la Torá a fin de que las personas que creyeran a esta buscarían más al Dios que Israel les servía y con esto, maestra, traer de más personas, que es el objetivo principal del Evangelio. Era mi pequeño aporte. Bien, estas dos escuelas eran contrarias, como acaba de decir nuestro hermano Luciano. Cada uno apoyaba una postura diferente. Shammai era como más duro, más severo, más drástico. Hillel era más condescendiente, hablaba más de la fe, estaba, bueno, pues un poquito, esto lo podemos corroborar en los Talmud, cuando hablan los rabinos. Entonces, estas dos escuelas eran las más prominentes de la época, pero tenían puntos de vista totalmente diferentes. Eran como la casa de Shammai y la casa de Hillel, eran dos escuelas rivales dentro del mismo pensamiento rabínico. Y tenemos que tener en cuenta eso para saber en cuál nos estamos inclinando de las dos. Hillel creó 7 reglas de interpretación, pero eso no se quedó ahí. Se convirtieron en más, luego, más adelante, otros alumnos, por decirlo así, de Hillel la llevaron a más. No la dejaron solamente en 7, que eran las que Hillel había entendido
eran las más pertinentes. Esas reglas tuvieron su influencia en nuestro hermano Pablo, o como se le conoce, en lo que es el pensamiento paulino a través de sus escritos. Y eso es importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque el mundo judío, bueno, pues se presentaba de diferentes, lo podemos ver en diferentes etapas de la historia del pueblo hebreo que se viene relatando, se viene diciendo. Entonces, esta escuela de Hillel, que era una escuela muy importante de interpretación, tenía sus propios puntos. Y como dice la plantilla, hay varios ejemplos que se pudiesen decir de esta escuela. Aquí le pongo algunas citas donde se ve la aparición o la influencia, por así decirlo, de Hillel en las cartas paulinas, en Corintios, en Filipenses y en Hebreo, que en esta ocasión, pues se lo vamos a atribuir a Pablo, aunque yo me imagino que ustedes están claros que todavía Hebreo no se tiene un autor específico. Se le atribuye a Pablo dependiendo pues el contexto, ¿verdad? Que se está hablando, pero no necesariamente es de Pablo, pero se le atribuye a él en cierta forma. Aquí, bueno, aquí continúa hablándonos de las 7 reglas de Hillel. Creo que fue un hijo de él que la llevó como a 9, o un estudiante que la llevó más allá de lo que él había puesto, en evidencia o había transmitido. Cada una de esas reglas, bueno, pues tiene su explicación, cada una de esas 7 reglas de interpretación. Ahí hay algunos conceptos que están, ¿verdad? Pues en hebreo, aquí, ver comer, hay varios. Por lo menos ver comer tiene que ver con lo liviano y lo pesado. Y esta es la primera regla de las 7 reglas que escribió Hillel, para que nosotros podamos entender las escrituras, porque él, digamos que él no la puso esas 7 reglas, él no fue que la inventó, él no fue que la creó, sino que la puntualizó, porque hay reglas de esas que son antiguas, que están registradas en la Tanakh, que se ven reflejadas en lo que es el pensamiento del Becomer, como vemos ahí. Yo no soy buenísima leyendo en hebreo, ya ustedes saben, pero sí tengo la información. Los argumentos que se deben de dar, en fin. Y aquí sigue continuar desarrollando lo que son las reglas de Hillel, cómo se regla y qué se explicaba en cada regla, cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe desarrollar. Hay escritos que contienen las 7 reglas de Hillel explicadas una por una, qué decía. Lea las escrituras, estudie las escrituras, medite en las escrituras, otra de las reglas. Lea lo que otros han escrito acerca de las Sagradas Escrituras. Recuerden que para interpretar la Biblia hay datos que son extra bíblicos, que apoyan lo bíblico. Y ahí entran los libros que están contenidos en la traducción o en la versión católica, que en la versión protestante no están, o en el canon protestante no fueron concebidas, pero que sí ayudan a entender algunas historias. Entonces, obedezca, es la sexta regla de Hillel, dice: obedezca las Sagradas Escrituras y practíquela. O sea, él tenía sus 7 reglas bien claras. Lea, estudie, medite, escudriñe, obedezca, practíquela. Porque de nada le sirve a usted, ni a mí tampoco, hablar de las escrituras cuando no practicamos nada, cuando no entendemos nada. Entonces, esto es sumamente importante en la parte de exégesis. La exégesis hebrea consta de 4 niveles de interpretación. Oiga bien, no solamente hay que tener en cuenta la clase, la escuela de interpretación,
sino también los 4 niveles de interpretación. Y aquí están, vamos a ver si Luciano, ¿cómo le ven en hebreo? Luciano, léame los 4 niveles del par de los 4 niveles de Bien. interpretación. Acrónimo de los 4 niveles de interpretación hebrea. ¿Sí? El Peshat, que es el literal. El Remesh, que es el indicio para apreciar un significado más profundo. El Drash, que es la analogía o tipología. Y el Sot, que es la revelación secreta o mística en cada palabra. Esos son los 4 niveles. Entonces, usted tiene que saber en lo que usted está leyendo, en lo que usted está enseñando, en lo que usted está mostrando, en lo que usted está explicando, de cuál de esos niveles usted se está haciendo. Si en la parte literal o si usted tiene que irse a un poquito más profundo. Y hay 4 premisas de lo que es la interpretación judía: lo divino, lo eterno, lo críptico y lo perfecto. Y aquí, bueno, yo considero que solo sería que ustedes manejen cada uno de estos conceptos. Creo que el más incómodo, el que quizás usted no le llegaría fácilmente a la mente, es el críptico. Pero porque entiendo que lo eterno, lo divino y lo perfecto ustedes lo tienen claro. Ahora bien, lo críptico, que tiene que ver con lo relativo a lo que es la criptografía, lo oscuro, ¿verdad? Y no crítico, no es crítico de murmuración, sino lo críptico, la parte que es difícil de comprender, que no es tan fácil de asimilar, a menos que usted tenga ya una amplitud de conocimiento y se le haga fácil. Pero hay textos que uno lo lee y a veces dice, espera. O sea, yo considero que si usted no entiende alguno de estos, pues tiene que buscarlo. Porque hay textos crípticos que están destinados solo a un sector y usted tiene que saber. Por ejemplo, Juan, ¿a qué sector se le escribió el libro de Mateo? Yo escucho mucha gente diciéndole a los nuevos creyentes, mi amor, tú tienes que leer la Biblia, empieza por Mateo, empieza a leer el Nuevo Testamento, empieza por el libro de Mateo. Diga usted, Juan. ¿Usted recomienda Bueno, sí. empezar a leer? ¿A quién se lo dirigieron? Bueno, realmente, déjame ver. Yo no me llega a la cabeza ahora mismo, maestra, realmente a quién fue dirigido Mateo. Ok. Vamos a ver si Luciano, ¿a quién le dirigieron el libro de Mateo? Porque me estoy basando en que dicen, el nuevo creyente tiene que leer los evangelios. Vamos a ver, Luciano, ¿a quién le dirigieron el libro de Mateo? ¿Para quién era ese libro? Escucha, Luciano, se me fue. Parece que Luciano el internet. Vamos a ver. Yo lo veo aquí. Parece que Luciano no lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, ¿Me escucha, maestra? Bueno, ahora, pero no le estábamos escuchando. Bien, ¿me escuchan perfectamente ahí? Sí. sí. Bueno, tengo, ¿cómo que decimos eso en lengua española? Y lo decimos cuando tenemos algo. En el derecho nosotros le decimos, tengo no Mis mi bemoles. ¿Eh? Tiene sus bemoles. Sí, pero hay otra palabra que es en latino. Al fin es, desde mi punto de vista, claro, el libro de Mateo, entiendo yo, y en lo que tengo en el pequeño tiempo en el Evangelio, fue dirigido específicamente a los lectores judíos. ¿Y Recuerde que en usted? ese tiempo, A los lectores judíos, ajá, porque en ese tiempo. porque en ese tiempo todavía nosotros, como gentiles, el Evangelio no se hubiese podido expandir para acá, para Occidente, sino que específicamente era en Oriente. O sea, este libro, específicamente, cuando se habla
parte a lo que son los gentiles, los publicanos, los fariseos que querían o entendían que podían interpretar la Biblia, pero no. ¿A fin de qué? De demostrar que Jesucristo cumplió toda la profecía que se existía en el Antiguo Testamento concerniente al Mesías, es decir, a aquel que había que venir. Y como tal, entiendo yo que claramente Jesús enseñó en el libro de Mateo, o Mateo, según lo que escribió de Jesús, ¿a qué se refería? ¿A qué hablaba con esto? Habla especialmente a aquella venida del rey, haciendo referencia a aquellos profetas como Isaías, Jeremías, que tenían textos mesiánicos. Entonces, ¿qué pasa? A los ciudadanos de aquel momento, de aquel entonces, le fue dada esta revelación por medio de aquel escrito de Mateo para que pudieran ir entendiéndolo. Ahora bien, para comenzar a leer la Biblia, ¿tenemos que comenzarla por el libro de Mateo? No necesariamente. Podemos comenzarla por el principio de Génesis y vamos entendiendo cuál es el papel de Cristo dentro de la creación. Pero eso se llevaría un largo tiempo, maestra. No necesariamente, no. Mire, eso es un suicidio o un homicidio cuando yo mato a alguien. Homicidio. Un homicidio. Decirle a un nuevo creyente que empiece por el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo está dirigido a una élite, a un grupo críptico, un grupo selecto, un grupo que entendía ciertas cosas. Usted dice que era a los que leían las escrituras en ese tiempo, pero vamos a decir, son los maestros. O sea, no es lo mismo yo leer una parte de literatura judía. Bueno, Luciano, que es militar, no es lo mismo, Luciano, leer un documento que hable de manipulación de armas de fuego, a que lo lea yo, que no sé nada de lo que es la manipulación de un rifle, de una escopeta. Reglamento de aplicación de armas de fuego. Oye, ya usted se da cuenta, nada más la forma diferente de yo hablar de eso y de él hablarlo. Es muy diferente. Si a él le dan un folleto que habla del porte de las armas de reglamento y la manipulación de las mismas y le especifican los casquillos, las balas, los perdigones que lleva cada cosa, si me lo dan a mí, ay Dios mío, cuando una vez intento yo ponerle un perdigón a un revólver o no sé, o no entiendo nada de lo que me están diciendo porque no es mi lenguaje, porque no es mi nivel de conocimiento, que era lo que pasa con Mateo. Se le escribieron a los maestros. Y usted dirá, bueno, profe, pero anteriormente los maestros no era que sabían todo. No sabían todo, pero sabían más que la multitud. Más que el judío promedio, por así decirlo. Entonces, teniendo eso en cuenta de cuál Maestra, la interpretación judía que se le iba a dar al libro, ya usted sabía más o menos, porque si era crítica, si era para un grupo selecto, ya usted sabe que usted no podía decirle, diga a cualquier nuevo creyente, lee este Mateo, porque no lo va a entender, dale a Marcos, que Marcos tiene como un lenguaje más llano, más aterrizado, con menos tecnicismo. más aplatanado, maestra, más Claro, aplatanado. más aplatanado, más lenguaje tú y yo. Pero en Mateo, donde están los maestros de la ley y toda esa cosa. No, hermano. Y usted tiene que tener eso en cuenta. Algo ahí, maestra. Ajá, Algo ahí, maestra, que me llama mucho la atención. sí, Y es que el libro de Mateo, como les decía, que va dirigido, ¿verdad?, a aquel lector judío que tenía la responsabilidad de interpretar lo que eran las Sagradas Escrituras para ese sí, entonces. Recuerde que en ese tiempo habían diferentes escuelas que se dedicaban a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquellos rabínicos, aquellos maestros, aquellos, la escuela de los fariseos, la escuela de los escribas, que eran dos escuelas diferentes, tenían una interpretación. No era que ellos lo sabían todo, como hoy en día. Hoy en día, nosotros entendemos, maestra, que nosotros tenemos un poquito de conocimiento, pero sí. nos encontramos con algunos judíos, por ejemplo, que vienen de Medio Oriente aquí, y cuando te vienen a hablar, te van a tratar de la Biblia, hablando de los tiempos de Jesús y qué pasaba, cosas que quizás si no estamos sumergidos en la cultura hebrea de ese entonces no la vamos a poder interpretar, porque ¿qué decía la palabra cuando hacía referencia a que íbamos al sermón de la bienaventuranza? No, el sermón de la bienaventuranza, hablaron de la pero ellos iban ahí
Jesús fue a aquel lugar, dijo tal cosa, lo dijo por tal cosa, en el espacio y el tiempo. Quizá Herodes y el tetrarca, o Herodes el jerarca, estaba el pueblo en una agitación, y él le va a dar una interpretación en base al matiz de la interpretación que a ellos en escuelas de Israel le han enseñado. Diferente a nosotros aquí, que buscamos la interpretación a través de las redes sociales, buscamos libros, diccionarios, textos, pasajes, manuales, etcétera. Correcto, correcto, así es. Es decir, que tenemos que tener eso en cuenta. En cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras, estos conceptos que están en rojo deben tenerlo en claro. Si proviene del Targum, si es un Midrash, que lo leía nuestro hermano Luciano como parte de las premisas, si es lo que se llama el Halakot, o sea, si es interpretación y aplicación de la ley, especifica normas de vida. En Levítico hay muchas normas de vida, hay muchas pautas para conducirse. Si es del Targum, o sea, si esta parte de la traducción de la Biblia hebrea al arameo, que es una parte literal y por tal razón debe interpretarse de forma literal, si está parafraseado, si hay metonimia, si hay sinonimia, si hay hipérbole, si es un midrash, si esa interpretación de las escrituras depende de otro libro, porque hay libros que dependen un libro de otro, que usted no lo puede leer solo, usted no lo entiende. Usted tiene que leer a Esdras junto con Nehemías y algunas partes de Crónicas para poder ir entendiendo la historia. Si hay un derash, que lo mencioné, si había sinónimo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El tercer evangelio relata la infancia de Jesús con el mismo género literario que Mateo, el denominado deráshico. En cuanto a qué parte del texto veterotestamentario, del Nuevo Testamento, o sea, qué parte está utilizando el mismo género literario, cuándo cambia, porque se pueden dar más de un género literario dentro de un mismo libro. Y si usted no lo tiene en cuenta, esos géneros literarios, usted lo va a leer todo igual, o usted va a decir que todo es narrativo, o va a decir que todo es lírica, o que todo es poesía, o que todo es dramático, o sea, diferentes géneros. Usted va a decir, bueno, aquí Mateo está todo escrito en lírica, por decir. Entonces hay que tener cuándo cambia. Ah, no, porque Mateo, igual otros libros de la Biblia, no solamente Mateo, eso por poner un ejemplo, porque ahí decía Mateo. Algunos procedimientos judíos de la interpretación que aparecen en los evangelios son importantes porque toda la cita del evangelio de Mateo, ¿por qué mencionar tanto a Mateo? Por lo mismo que explicaba Luciano y yo le mencioné, de que Mateo era para una élite. Mateo viene a ser como el complemento de los evangelios. Y aquí hay muchas palabras de Jesús para que se cumpliera lo dicho para que se cumpliera las escrituras, para que se cumpliera conforme estaba escrito. Cuando Jesús iba hablando. Pero en hebreo esto se conoce como el pesher. El pesher es la parte del cumplimiento de las escrituras. Y aquí hay niveles de cómo interpretar la Tanakh. O, ¿cuál es el otro nombre que recibe la Tanakh? Ustedes saben, sí, Tanakh, así es que se le llama. O los libros sagrados. ¿Sabe marcar la diferencia entre la Torá y la Tanakh? Ay, ay, ay. La Torá son los 5, es el Pentateuco, que también le conocen como la Torá. Ustedes saben, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero la Tanakh es todo el conglomerado del Antiguo Testamento.
o del antiguo pacto, como así también le conocen. Hay que saber estudiar los niveles de la Torá, la Septuaginta, saber que tener claro, manejar al dedillo qué es la Torá, qué es la Septuaginta, qué es la Tagná, qué es el Pentateuco, qué son los Nevi'im, los Ketuvim, saber si se incluyen narrativas, cuáles son los libros poéticos, para que usted no esté explicando un libro poético de forma histórica. Bueno, aquí cabe resaltar y decirle, por ejemplo, para para los judíos, el libro que más le gusta a las mujeres y uno de los profetas más mencionados, Esther y Daniel, para ellos estaban dentro de los libros que tuvimos o escritos también. Ok. Para ellos estaban dentro de los libros poéticos. ¿Y usted cómo lo conoce, Juan? O como ¿Como libro? y el libro de este histórico, ¿Y Daniel? profético. Incluso Daniel, según lo que tenemos, cierra el libro, la sección de los profetas mayores. Pero para el judío, Así es, maestra. Así para es. el judío no, para el judío Daniel formaba parte de los libros poéticos. Imagínese usted leyendo a Daniel con una mentalidad únicamente de profetas mayores, donde hay escrito ahí, quizás desde la perspectiva que le mencionaba anteriormente, de la perspectiva hebrea, de la perspectiva judía, que tiene otro significado. Aquí en esta plantilla viene como a resumir lo que leíamos en una anterior de lo que es el Peshar, el Remes, el Drash y el Sod. Estos son 4 niveles que nosotros tenemos que tener para estudiar los 5 primeros libros, el Pentateuco, también conocido como la Torah. ¿Por qué? Porque hubo una evolución en materia de interpretación y para con el rabinismo. ¿Recuerdan las 7 reglas de Hillel? Leer, estudiar, escudriñar, aplicar y demás. Sí, maestra, sí. Que hay que aplicar esas 7 reglas para poder estudiar la Torá o el Pentateuco. Yo le mencionaba en una plantilla anterior que de aquí para adelante yo iba a utilizar mucho Torá, Tanakh y demás. Para que saber eso. Pablo cita las reglas de Hillel en Corintios, en Gálatas. Hay una parte que dice, no sean nada más oidores, no se queden en escuchar, usted tiene que practicar las escrituras. Y esa es una de las reglas de Hillel, practicar, interpretar, leer, y Pablo la cita. Pero como han ido evolucionando y fueron llevadas a 13 reglas por hay un rabino, el rabino Yismael, llevó esas 7 reglas de Hillel a 13 reglas de interpretación. Luego vino otro, se llama Eliezer Ben. O sea que anteriormente decían Ben Sacar, Ben. Entonces había uno que llamaba Ven Eliezer. acá, ven acá, ven Ven acá. acá, ven allá. Hay uno que se llama Eliezer Ben Yosef. Oiga bien por dónde van las reglas. Hillel hizo 7. Yismael la convirtió en 13. Pero Eliezer Ben Yosef
se fue, tiró la bola, pero lejos, lejos, lejos. Y la llevó a 32 reglas de interpretación en la evolución. Hasta mis últimas investigaciones van 32. Hay que ver si han seguido evolucionando. Pero esto es teoría rabínica del Antiguo Testamento. Ahora bien, hay teorías rabínicas del Antiguo Testamento que dividen la Tanaj. Ellos dicen que en la Tanaj existen 613 mandamientos o preceptos. Oiga bien, Luciano, y usted no puede cumplir bien dos mandamientos, se le hace difícil al ser humano. Hay uno que es fácil, pero el otro, no sé, algunos dicen que el prójimo no ayuda, pero eso hace. Es difícil, maestra. Es difícil, maestra. Es muy difícil. Pero en la teoría rabínica hay 613 mandamientos. Ellos dicen que nada más en el antiguo pacto, en la Tanaj, hay 613 preceptos. Dígame, Juan. No, yo pensando en voz alta 600, Dios mío. Ellos lo dividen ese 613 en dos. Ellos dicen que hay 248 mandamientos y que hay 365 prohibiciones. Ya usted sabe, ¿cuántos días tiene el año? 365. Entonces, para el pensamiento rabínico, hay una prohibición por cada día del año. Pero, como les dije, esto es teorías que hay, pero a mí como facilitadora, bueno, pues me compete mencionarla por si en algún momento, en otro escenario, ustedes se topan con esa información, no se asombren o no se queden como asombrados y no se queden, yo nunca había escuchado eso. Pero solamente hay 613 preceptos divididos en estos dos. Igualito que los fariseos. ¿Cuántos fariseos usted conoce, Luciano? ¿Cuántas clases de fariseos? Vamos a ver. Vamos a ver, Luciano, ¿cuántos tipos de fariseos usted conoce? Seguro lo más básico, ¿verdad, Juan? Lo que uno siempre ha escuchado normal. Dígame, Bueno, maestro, escúcheme, que el internet sube y baja. Dígame, se Juan. batían con los saduceos Ajá. y que Y si yo le digo que habían 7 tipos de fariseos, porque habían 7 escuelas rabínicas. Y cada rabino, bueno, pues hacía su interpretación, le ponía nombre a los diferentes grupos de personas. Nada más en el tiempo de Cristo subió el rabinismo, un tipo de rabinismo. Hay muchos temas prolépticos que hay que tener en cuenta. O sea, método exegético hay, señor. Hay muchos métodos exegéticos que debemos tener en cuenta. Porque el Maestra, judaísmo y el hebreo, dígame. sí, yo recuerdo que ahora que usted me hace referencia a esto, me parece que en una de las docencias, mire, iba a caer en el mismo error que me dijo el maestro Cipri. Uno de los docentes cuando le dábamos la maestría, creo que habló de los 7 tipos de, no creo, sí, no recuerdo 7 escuelas o 7 tipos, pero sí, son 7 tipos, eran porque eran de 7 escuelas, que era que estaba el fariseo Nipki, me parece que era, el Ficay, el mortero, estaba el fariseo Chicmi, o Chicma, o Chacma, creo que era. En fin, que eran 7. Pero nosotros no hacemos esa clasificación cuando hablamos de fariseo. Decimos que eran fariseos ya. Ni la Biblia me dice qué tipo de fariseo era. Cuando me habla de los fariseos, dice fariseo y punto. No me habla de qué clasificación de fariseo. Pero maestra, recuerde que cuando hablamos la Biblia no dice, cuando hablamos del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel hay asesinos, pero el que cometió el asesinato, ¿de qué tribu era? ¿De Benjamín, de Judá, de Efraín, de José, de cuál era?
de Zabulón, de Isaacar, ¿de cuál de ellos? Pero nosotros los también, pero cuando hablamos de fariseo, siempre lo vemos de forma despectiva, ¿cierto? De forma Exacto, muy mala, cierto. pero hay un fariseo que era por amor a Dios. Aunque sea fariseo. Sí, pero nosotros, usted sabe, incluso fariseo en el lenguaje, en el argot ahora, uno lo socializa o lo asimila a un traidor. Ese es fariseo. O dígame que no. Así es. Lo asociamos a eso, no solamente a traidor, sino a aquella persona de doble ánimo, doble cara, chismoso, mediocre, hablador, mentiroso, traicionero, etcétera. Le buscamos muchos términos despectivos: orgulloso, altanero, pedante, prepotente, petulante y un sinnúmero más de Correcto, sobrenombres. pero hay un tipo de fariseo, claro, son sectas judías que promovían la idea de lo que es la pureza sacerdotal en todos los judíos. Pero uno no le da mente a eso, uno nada más dice fariseo, traicionero, vengativo, traidor y cuantas cosas más. Así es que, amados, esta plantilla ahí tengo la Torá, pero ya le mencioné un poco, le hablé un poco de lo que es la Torá del rabino Rashi, que tiene, bueno, pues sus reglas también y que fue aumentando, que se considera el padre de los comentaristas del Peshat. Rashi era muy conocido en su época, un rabino que todavía en la gente que estudia la cábala y todo eso, Rashi sale a relucir porque él tenía, se cree que él tenía la capacidad de discernir con precisión el punto de explicación correcta del texto y un arte para dar la ayuda necesaria para la comprensión de lo que es la gematría o numerología. Bueno, muchas cosas ahí de la Torá. Bueno, mire, esto se lo mencioné anteriormente. Yo pensé que no había puesto esta plantilla y se lo estaba mencionando por adelantado. De las 7 reglas de Gilel, la 32 de Eliezer Ben José o Joseph, Hag Galili, así mismo. Y la 13 regla de el rabino Yismael. Hay muchas cosas en esto de exégesis, ¿verdad que sí? Amados, llegamos al final de la clase del día de hoy. Bueno, la próxima semana vamos a exponer, yo voy a hacer todo oídos, les voy a solicitar encarecidamente que hagan un esfuerzo, por estar temprano la próxima semana, para que así usted pueda estar agotando sus 15, 20 minutos sin presión, sin tener que decirle, o 10 minutos, el tiempo que usted quiera agotarse, de 15 minutos hacia abajo, sin la presión de, dale, ay, ve lo otro, ay, sino que tratemos de estar temprano la próxima semana. Les recuerdo también, amados, que deben enviar a mi correo electrónico catalinam.educa los reportes de lectura y su trabajo final. Les recomiendo que puedan enviar por el grupo su presentación antes de, por si acaso, y hay que ayudarle a compartir, entonces para evitar perder tiempo. Eso es para la próxima semana, lunes 8 del mes de abril, que será, bueno, el final de esta materia. ¿Qué le ha parecido la clase del día de hoy? Escríbanmelo, por favor, casi nunca lo pido. El coordinador creo que me va a llamar la atención y que la impresión se me olvida. Escriban por el WhatsApp, el grupo, las impresiones de la clase del día de hoy. ¿Qué le pareció? Yo sé que Juan fue diciendo mientras íbamos hablando algunas cosas que él no manejaba y que ya sí. Entonces, para mí ha sido un honor compartir hoy con ustedes, recordar, refrescar conocimiento de todas estas reglas, de la Torá, del Pesher, del Sod, de todo eso que tiene que ver con las reglas de interpretación, porque yo le puntualizaba mucho más cuando estaba haciendo el doctorado, porque era en interpretación bíblica. Pero ahora todas estas clases, bueno, pues sirven para uno recordar y aprender de ustedes y de sus investigaciones.
Así es que, amados, hasta la próxima semana. Dios así lo permite. Les repito, traten de hacer todos los arreglos y ajustes del lugar para encontrarnos la próxima semana bajo la misma plataforma y a la misma hora. Vamos a iniciar puntual la próxima semana. Así es que si usted quiere que sus compañeros lo escuchen, entre temprano para que también escuche a sus compañeros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Me dejan los comentarios por el WhatsApp, por favor, de qué les pareció la clase del día de hoy. Belkis, la vimos por ahí calmadita. Espero que haya escuchado la clase. Igual voy a subir el video mañana. Si no lo subo esta noche, mañana. Lo subimos a la plataforma por el WhatsApp para que puedan reescuchar esta clase. Bien, hasta una próxima. Qué bueno que escuchó mucho, hermana Berkis. Lo que le haga falta, ya usted sabe, lo completa con los videos. Y la próxima semana, en el video anterior, creo que está bien claro lo que tiene que hacer